Muy buenos días, buenas tardes, allí donde te encuentres. Para mí un privilegio estar junto a ti. Mi nombre es Marcelo y espero que juntos en este tiempo podamos crecer aprendiendo más de la poderosa palabra de Dios. Quiero pedirles al empezar este tiempo que me permitan compartir con ustedes este tiempo de oración. Padre bendito, Dios de amor, te doy gracias por el privilegio de estar en este lugar, de estar junto a mis hermanos y hermanas que están viendo este video, que tú nos permitas juntos crecer, ser edificados a través de tu palabra y poder juntos discernir más de lo que tú tienes para nosotros. Son tiempos en los que necesitamos tanto de ti, Señor. Te pedimos porque cada día podamos tener la mirada puesta en ti, porque cada día podamos actuar como hijos tuyos, reflejar tu propósito, reflejar tu amor, reflejar tu gracia. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo entregamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esta hora que vamos a poder compartir juntos este momento, quiero pedirles por favor que me acompañen al libro de Jeremías, al capítulo 2, versículos 12 al 14. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje, mis queridos hermanos, nos hace reflexionar. En primer lugar, este pasaje fue escrito inicialmente en un contexto para el pueblo de Israel, que había puesto la mirada en las circunstancias que los rodeaban, en una necesidad, un momento en el cual tenía necesidad del líquido elemento, del agua, pero en vez de buscar la provisión en Dios, empezaron a buscar en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propio entender y quizá en su propia desesperación, lo cual terminó apartándolos de Dios. Y es que esto muchas veces, mis hermanos, nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces en medio de la desesperación, en medio de la abundancia, en medio de la alegría o de la tristeza, hemos transformado los designios de Dios, el llamado de Dios, el amor de Dios, y lo hemos vuelto a escultura humana? En las circunstancias, tal vez con el trabajo, tal vez con el propio matrimonio, hemos dejado de lado a Dios. ¿Y en qué me baso para poder reflexionar en esto, mis hermanos? En que muchas veces nosotros, como creyentes, solemos pretender reemplazar nuestra vida como creyentes, nuestra actitud como creyentes, con un servicio, con un ministerio, incluso con un llamado. Muchas veces nos conformamos con ir los domingos a las reuniones en la iglesia. Muchas veces nos conformamos con escuchar alguna prédica a través de algún medio, tal vez la televisión, tal vez la radio, tal vez por el celular o las redes sociales. Pero todo esto, mis hermanos, no sirve de nada si nuestra vida no estamos buscando ser cambiados por la poderosa palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Que dejemos que Dios nos transforme a su imagen y semejanza. No es suficiente con que tus hijos, tú o tu esposa vayan a la iglesia. Dios demanda más de nosotros. Dios no nos ha llamado solamente a hacer eso. Dios demanda más de ti y de mí, de cada uno de nosotros, mis hermanos. Espero que esta reflexión, que no es para nada condenatoria, no espero ni pienso condenar a nadie por esto. Estoy simplemente señalando un punto que considero importante en la vida del creyente, el que nos dejemos ser transformados por el Señor. Y esta palabra no es para alguien más, es esencialmente para uno mismo, empezando por mi vida. Y quiero animarte que esta palabra la apropies para ti, para que sea una herramienta poderosa para que tú seas transformado por el Señor. Basta de acudir a tus fuerzas, basta de acudir a estas fuentes de agua que no son de vida. Basta de pensar que tu capacidad económica, que tu trabajo, que tu salud son lo más importante. En realidad todo eso es pasajero. Aún ni esta camisa, la ropa que vestimos, ni aún los bienes que poseemos son nuestros.
es solo la gracia de Dios. De lo que vamos a dar cuenta tú y yo es de cómo nosotros, cómo hemos llevado como creyentes, cómo nosotros hemos llevado nuestra vida acorde a la voluntad de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio un tremendo ejemplo de cómo debe ser nuestra vida consagrada al Señor, y muchas veces nosotros tomamos por menos. Muchas veces actuamos mal como padres, mal como esposos o esposas, mal como hijos y mal como hermanos en la fe. Hemos dejado que nuestros intereses, aún llamándole espirituales, prevalezcan por encima de la verdad de la palabra de Dios, que debemos amarnos unos a otros y reflejar este amor, como el amor que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Siempre estamos buscando mi bendición, mis derechos, mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo necesito. No hemos permitido, no hemos dejado que siga siendo Dios fuente de agua viva, el que sustenta nuestras vidas. Hemos dejado que nuestras fuerzas, hemos dejado que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, muchas veces nuestro poder económico tomen el lugar de Dios. Y esto no es correcto. Dios no quiere que nuestra vida proceda de esa forma. Tú, mi amado hermano, tú, mi amada hermana, tienes un propósito mayor, más allá de tus bienes, incluso de tus responsabilidades, incluso de tus deudas. A veces, cuando podemos tener deudas en un banco, cuando podemos tener un trabajo, actuamos con una seriedad y una responsabilidad increíbles, humanas. Queremos tener los pagos en hora, queremos realizar las acciones de nuestro trabajo para que nos reconozcan, hacerlo en tiempo, en hora. Pero cuando se trata de reunirnos para adorar al Señor, llegamos solo a la prédica, por ejemplo. Cuando muchas veces estamos pensando que las cosas que nosotros hacemos, son más importantes que lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y cómo podríamos saber lo que Dios demanda de nosotros si nosotros no leemos la palabra de Dios? Cuando se trata de grupos de estudio, de aprendizaje de la palabra, no tenemos tiempo. No nos gusta aprender y conocer más de la palabra de Dios. Hay que reconocerlo, nuestra naturaleza es esta. Somos inconstantes. Preferimos, antes que nada, estar buscando en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Sí, decimos ser creyentes, pero nos olvidamos de vivir la vida de un creyente. Muchas veces he visto, aún en el mundo, cuando profesionales, un abogado, un arquitecto, pretende ser alguien reconocido en su área, pues tienen que pasar muchas horas de esfuerzo y de trabajo, y no le interesa muchas veces incluso ni comer. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, es más importante salir a almorzar en hora que seguir aprendiendo o escuchando la palabra de Dios. Yo te hablo solo los domingos. ¿Cómo está tu corazón? Nuevamente, no quiero que pienses que esta es una palabra de condena. Quiero animarte a que tengas la mirada puesta en el Señor, porque hermanos, es hora y es tiempo de que nos sacudamos, pero de verdad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir actuando como si no fuéramos hijos de Dios? Porque tú y yo estamos aquí hablando de Dios, escuchando de Dios, no porque yo o tú o cualquiera de nosotros sea mejor que nadie. No lo merecíamos, pero Él ha puesto la mirada en nosotros. Quiero que me acompañen a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Mis amados hermanos, jóvenes, adultos, aún incluso entre pastores, suele darse en la iglesia. No estoy hablando de una congregación en específico, estoy hablando de la iglesia en general. Tristemente suelen darse peleas.
que dan origen a circunstancias de odio, de aborrecimiento, de heridas, que pueden pasar por el mismo hecho de que vivimos juntos. Cuando tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Cochabamba y ser parte de una bonita congregación allá, algo interesante que no estoy seguro que pase en otras ciudades, es que en todas las congregaciones hay un grupo, hay un ministerio, si quieren llamarlo así, o un grupo de personas que se dedican a cocinar, porque allá en Cochabamba no falta la comida. Ustedes ya saben muy bien que la comida es parte esencial de la vida del cochalo. Y pues en las iglesias se suele preparar cada domingo un grupo diferente. Pueden ser zonales, pueden ser grupos de jóvenes, etc. Se van turnando para poder preparar el alimento, la comida, para que luego del servicio se sientan alrededor de la mesa y pues compartan estos alimentos. Algo interesante que he visto y que suele pasar es pongan 2 o 3 hermanas mayores a cocinar juntas. El plato que ustedes quieran. Puede ser un plato típico, una sarta, un chicharrón. ¿Cómo se llevan entre ellas? Desde tan solo como pelar la papa puede ser motivo de división. He visto hermanas que te saludan con un cariño y una unción increíbles, enojarse porque alguien no peló la papa como ella quería. Porque una joven no pudo preparar el arroz como debía. Porque tal vez la otra hermana mayor le pone un poquito más de sal o le pone otro condimento que ella considera que no se debería y se enoja. Se llegaban a pelear y no se hablaban por semanas. Hermanos, ¿dónde está nuestra convicción? ¿Dónde está nuestra fe? Muchas veces nos peleamos por deudas. Y alguien me decía alguna vez, qué terrible había sido deberle a un creyente. Y también, qué terrible por aquellos que no pagan sus deudas. ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Por qué hemos dejado de poner la mirada en el Señor? No se trata de que no te estoy viniendo a condenar nuevamente, te estoy viniendo a animar para que pongas la mirada en el Señor y juntos caminemos el camino correcto. Dejemos de caminar con la mirada puesta en nuestras fuerzas, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Si no, díganme los hermanos, ¿qué pasa cuando los pones a jugar fútbol y alguien comete una falta? ¿Dónde se revela nuestro verdadero cristianismo hacia el prójimo, hacia nuestro hermano? La palabra dice aquí claramente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuántas veces has sido mentiroso? No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Aquí está hablando claramente de creyentes, no estoy hablando... Ahora, amar al prójimo también es parte de los mandatos del Señor, pero ahorita estamos hablando de a quien es fácil amar. No me quiero imaginar de aquellos a quienes a veces es difícil amar. A veces cuando vemos las noticias nos exaltamos, nos enojamos y empezamos a maldecir a las autoridades, a las autoridades gubernamentales. Ora por ellos. Podríamos hablar largo de esto. Pero yo quiero que entendamos, mis amados hermanos, que es importante que nosotros actuemos como hijos de Dios, no como hijos rebeldes, no como si estuviéramos en franca contienda con Dios. Mi hermano, mi hermana, somos hijos de Dios, no somos sus enemigos. Actuemos como tal, actuemos reflejando ese amor de Dios. Aprende a perdonar, aprende a amar. ¿Hasta cuándo? Van a seguirse generando rencores, peleas, rencillas dentro del pueblo de Dios. Esto no es correcto. Tú dirás, es mi carácter, sí, pero tienes que dejarte moldear por el Señor. Tu corazón, tu carácter debe ser moldeado a la imagen del Señor, no a la tuya. A veces escucho, hermanos, es que mi carácter es así, es que yo soy así. Está bien, tú eres así, bueno reconocerlo, pero no te quedes con eso. Porque cada día tu corazón debe perder más la forma tuya y empezar a formar la imagen de Cristo para reflejar ese amor. Tú y yo necesitamos crecer en la fe. No porque te comparta esto, no es que te estuviera mirando desde arriba. Esta palabra primero sacó de mi corazón.
Necesitamos cambiar, porque como hermanos en la fe no estamos actuando correctamente. Nos peleamos, contendemos, nos enojamos y hasta a veces maldecimos. Créeme, los hermanos que tienes alrededor en tu iglesia, en tu congregación, en tu iglesia, no son perfectos. Y tú menos. Y yo menos. Necesitamos todos a una de Cristo. Entonces no podemos señalarnos entre nosotros. ¿Ves a tu hermano en debilidad? Ayúdalo. A veces he visto hermanos que se preocupan hasta de la vestimenta. Yo les cuento algo rápido y sencillo. Durante algún tiempo tenía una forma peculiar de vestir como creyente, y en la congregación en la que estaba en ese entonces era muy estricta respecto a la forma de vestir, a la forma de llevar la ropa, el peinado, el cabello, etcétera, etcétera. Y muchas veces te agarraban y te decían, oye, tú no estás vistiéndote como un hijo de Dios, tú no estás haciendo esto, tú no estás actuando de esta forma. Y en esas épocas que estaba en la universidad, muy pocas veces tenía para comer. Y no había uno de ellos que se hubiese acercado y me hubiese dicho, hermano, ¿has comido? ¿Tienes hambre? ¿Estás bien? A veces, mis hermanos, estamos viendo con los ojos de juicio, de condena, y nos olvidamos de ver con los ojos de la gracia y la misericordia, del amor. Antes de juzgar a tu hermano sobre cómo se viste, cómo actúa, ayúdalo, acércate a él, conócelo. Porque quizá la forma por la que actúa así, por los errores que cometes, que necesita, y Dios te ha puesto delante de él para que tú le ayudes. No pretendiendo cambiar el exterior, sino primero el interior. Porque quien te ha hecho mejor es el Señor desde adentro, no desde afuera. Nosotros no tenemos forma en la que nosotros podamos agradar a Dios, sino es otra que la obediencia, el someternos a Él. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, y esta palabra va para los papás y para la iglesia en general. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De esto podríamos hablar horas, nada más de este pasaje. Pero quiero llamar la atención sobre el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Queridos papás, a veces veo como muchos papás están desesperados, anhelando el poder poner a sus hijos en colegios cristianos o en buenos colegios, o pretendiendo que ellos sigan una carrera determinada con excelencia en la mejor universidad y hacen los esfuerzos. Quisiera ver con esa misma energía, con esa misma gana, con ese mismo impulso, que ustedes estén repitiendo a sus hijos estas palabras de este poderoso libro, el libro de vida. No una vez, no en la escuela dominical o en los grupos juveniles. Tú como papá, tú como mamá, tienes la responsabilidad de repetirlas. Esta no es una sugerencia de parte de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pueblo de Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas. Reconozcamos, no nos gusta buscar la palabra de Dios porque muchas veces va a confrontarnos con una realidad que a veces queremos ignorar, preferimos ignorar. A veces vemos a los hijos nada más crecer. Una época yo cometí el error de pretender, estaba en una situación difícil, se presentó un trabajo en banco, y llegaba muy tarde a casa. Y durante cerca de 4 años vi a mis hijos crecer en la cama. Y de pronto ese niño pequeño que apenas si me llegaba a la cintura, ya estaba llegándome al hombro, y ya no era un niño. Sus necesidades y su realidad habían cambiado. No permitas que el tiempo te permita, o que el tiempo pase y no te permita compartir esos tiempos, no solo bonitos, no solo en un parque, que es una bendición,
Tu hijo va a ser muy feliz en los tiempos que tú compartas con él o con ella, como papá y como mamá, que rías con ellos. Pero también, y esto como un mandato de parte de Dios, que tú se lo repitas. ¿Quieres que tus hijos anden en rectitud, en integridad, en verdad? Esta es la forma, repitiéndoles. No es, hey, ponte a leer la Biblia. No está mal, pero no es lo que nos está diciendo este pasaje. Y las repetirás a tus hijos tú. ¿Y cómo puedes tú repetir algo que no estás leyendo? Si me explico. Tú necesitas tomar esta palabra y ser la persona que la tomas y la transmites. Cual una vasija que necesitas ser llenar. Esa es tu responsabilidad como padre. Dios no te va a demandar por la mejor carrera, por el mejor colegio, por la mejor ropa que tú puedas darle a tus hijos. Particularmente te animo a que reflexiones sobre qué Dios te va a demandar. Imaginemos por un momento, y ese es uno de los propósitos de esta reflexión, que en este momento Dios se aparezca en tu vida, como papá, como esposo, como hijo, como hermano en la fe, como miembro de una iglesia. Supongamos que Dios viene por su iglesia en este momento y de pronto estás en la presencia de Dios. O puede que simplemente te dé un ataque al corazón y estás ahorita en la presencia de Dios. Hay una alabanza que me recuerda mucho. ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Qué cuentas vas a dar, papá, mamá? ¿Qué cuentas vas a dar, hijo, hija? ¿Qué cuentas vas a dar tú, hermano, hermana? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a hablar sobre lo tremendo que has sido como trabajador, como empleado, que has tenido reconocimientos, que ganabas mucho dinero? Tal vez querrás hablar de tus posesiones, de aquella hermosa casa que lograste, y él te dirá: eso te lo di yo. Aún las fuerzas que tienes vienen de Dios. Aún el aire que respiramos. ¿Quién de nosotros puede decirle a nuestro corazón: late, funciona? Él nos los da por gracia. Y en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6 nos sigue hablando a los papás y dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quieres preparar a tu hijo para la vida? Las mejores universidades, ni aun la iglesia más consagrada, la congregación más consagrada, van a poder hacer tu responsabilidad, tu labor. Tu labor es edificar en tu hogar. Y a veces no les damos el tiempo a los hijos, a veces nos estamos excusando en el trabajo, nos excusamos en las responsabilidades y las deudas. Vuelvo a mi ejemplo. Cuando estés delante de Dios, ¿qué cuentas vas a dar? Piensa tú mismo, reflexiona. ¿Esos argumentos van a ser válidos? Y aquí me permito hablarles también a los hijos. El honrar padre y madre implica mucho cuidado sobre cómo actúo como hijo, como hija. Aquí me permito hablarles a los jóvenes. A veces pensamos que el honrar padre y madre es nada más ir con ellos a la iglesia, no hacer cosas malas. Ojo que muchas cosas en la Biblia y muchas de las cosas que aún están escritas en el libro de Apocalipsis, de los juicios de Dios, y aún las cosas que el Señor Jesús nos habló, son pecados o son condenas por pecados de cosas que no se hicieron, no de cosas que necesariamente se hicieron, de cosas que tristemente debimos haber hecho y no las hicimos. Les pongo un ejemplo nada más, y esto va para todos. La Gran Comisión, por ejemplo. ¿Creen que alguno tan solo se va a salvar del dar cuentas de aquello? ¿Creen que alguno de nosotros se va a poder excusar en decir: es que yo serví en la iglesia y por eso no honré a mi papá o no honré a mi mamá? Todos vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos buscando del Señor? ¿Nos hemos realmente convertido a Él? ¿Está el Espíritu Santo obrando? Si es así, si tú realmente has conocido al Señor, no deberías estar actuando como ayer. Debería haber algo que ha mejorado el día de hoy. Y así todos los días. Dios obrando, transformando nuestra vida
a su imagen y semejanza. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Hijos, no se trata solo de sacar un título y de pronto pensar, ya está, con eso honré a papá, a mamá y me olvido de ellos. Hónralos hasta el último día. Ámalos. Llámalos, habla con ellos. Si tú ya eres mayor, habla con ellos. Si todavía eres joven y dependes de ellos, hasta el día que tú sepas cómo ganar un centavo, aprende a ordenar tu cuarto. A veces escucho jóvenes que dicen, quisiera ser misionero, quisiera ir a las naciones, quisiera servir a Dios en el ministerio de alabanza. Pero no sabemos ni recoger nuestro cuarto. No tenemos orden ni disciplina. Hemos transformado el servicio en nuestro Dios. Y esto es algo en lo que todos tenemos que tener cuidado. Servir en un ministerio, ir a las reuniones no te hace mejor creyente. Abrazados del Señor, sí. Y obviamente en la iglesia aprendes, en la congregación aprendes, pero si esto no lo aplicas en tu vida, de nada sirve. No lo vayas a transformar simplemente en una costumbre. Simplemente en pensar que por hacer esas cosas ya todo está bien. Hay trabajo por hacer. El otro día, el pasado domingo, escuchaba una prédica muy bonita. El pastor Francisco nos dio una prédica muy bonita y algo que él decía: la fe sin obras es muerta. Hay que tomar acción. Tú como hijo de Dios, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la vida en la fe. Como hijo de Dios, tú tienes la obligación de reflejar tu naturaleza como hijo de Dios. Porque tú y yo somos hijos de Dios, que hemos sido llamados por un Padre Celestial. Él nos ha amado primero. Ahora que tenemos la salvación, ahora que lo conocemos, es tiempo de dejarse ser transformados. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas son palabras del Señor Jesús, que me permito transmitírselas ahora a los matrimonios. ¿Cómo está tu relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Estás siendo hijo de Dios con tu esposo o solo en la congregación? Porque todos nos transformamos en la congregación. Cuando vamos a la congregación, nuestras congregaciones, vamos y, hermanito, ¿cómo estás? Hermanita, qué bendición. Un lenguaje hermoso, dulce, amable. Pero cuando empezamos a llegar a nuestro hogar, ¿cómo tratas a tu esposo? No sea que sean palabras ásperas, palabras de dolor, palabras de tropiezo, palabras que hieren y terminen siendo tropiezo para la vida de tu pareja. Esposo, aprende a amar a tu esposa. Esposa, aprende a amar a tu esposo a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores. Pero ojo, no estoy hablando para que el esposo o la esposa se coden entre ellos. ¿Ves? Escucha. ¿Ves? No, estoy hablándote a ti. Para que tú cambies. Para que tú dejes que el Señor transforme tu vida y empieces a obrar como hijo o hija de Dios, como esposo que es hijo de Dios, como esposa que es hija de Dios. Y los demás a nuestro alrededor, nuestra propia familia, nuestros hijos, ven cómo somos en nuestro hogar. Y qué pena que muchas veces actuemos como si no fuéramos hijos de Dios, por no decirlo de otra manera. Muchas veces actuamos como si no conociéramos a Dios. Muchas veces actuamos como si fuéramos simplemente personas que no tienen a Dios en su corazón. Y muchas veces esto se refleja en nuestra forma en la que nosotros tratamos a nuestra pareja. En la congregación todos somos dulces, ya les decía, todos somos amables, todos somos cariñosos, pero definitivamente empieza a cambiar cuando vemos que llegamos a casa y no hay una palabra siquiera de amor a tu esposa. El mejor reflejo de la relación que debe haber entre un esposo y una esposa es el reflejo de Jesús con la iglesia. Muestras de amor, muestras de cariño, amor, aprecio, respeto, honra, misericordia, gracia. Todo esto y mucho más nosotros deberíamos tener como hijos de Dios. El libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 29 en adelante. Quiero leerles esto, mis hermanos, porque desde el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Dos cosas:
sustento, trabajo, esfuerzo, y la cuida, también implica un esfuerzo. ¿Hace cuánto que no la abrazas? Muchas veces, y esto pasa en el mundo, pero qué triste que también a veces pasa en la iglesia, es que los matrimonios, cuando están de novios, no se quieren separar, se toman de la mano todo el tiempo, buscan mostrar estas expresiones de cariño, de atención. Pero cuando ha pasado todo esto, cuando ya son matrimonio, no se quieren ni ver, no se pueden mirar a los ojos y decirse entre ellos te amo. Esposos, ya basta de ser malos esposos, y no vayas a poner la excusa de que es que la esposa que me diste. No olvides quién fue el primero en utilizar ese argumento, y créeme, no le fue bien. La esposa que me diste. Tú estás orando, si tu esposa tiene malas actitudes para contigo, ¿estás orando por ella? ¿Estás teniendo el cuidado de pedirle a Dios porque ella sea transformada? No a tu imagen, no a tu gusto, no a tu necesidad, sino a la imagen de Dios. Y lo mismo para las esposas. Las casadas, dice en el mismo capítulo 5 de Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta sujeción no es una sujeción de interpretación humana. Y no es para que los esposos lo utilicen como argumento para que las esposas hagan lo que ellos quieran. Como al Señor. Esposo, ¿quieres saber cómo tu esposa debería comportarse contigo? Primero léela. Esposa, ¿tú quieres saber cómo deberías honrar a tu esposo como al Señor? Lee la Biblia. No hay otra verdad, no hay otro lugar donde tú puedas encontrar la mejor referencia sobre cómo actuar como hijo, como hija de Dios, como esposo, como esposa, conforme a la voluntad de Dios. Basta de palabras ásperas, basta de que en el matrimonio nos hayamos mal acostumbrado a tratar mal, a hacer las cosas mal. Es tiempo de que tú cambies. ¿Y cómo vas a cambiar? Tú no tienes las fuerzas para hacerlo, créeme. Quizá ya te has sentido agotado porque estás luchando con esa naturaleza que a veces tenemos de pretender ser algo que no somos. Por ello es que necesitamos básicamente a Dios, porque solo en Él vamos a encontrar la fortaleza, la sabiduría, el ánimo para ser transformados conforme a su imagen y semejanza. No está en nosotros. No se trata de que tú hagas esfuerzos superhumanos. Se trata de que pongas la mirada en el Señor, dobles rodillas delante de Él y empieces a buscarlo como nunca antes. Y esta palabra va a transformar tu vida. Y entonces vas a entender que no se trata de ir a la iglesia o a la congregación los domingos por ir. Es que tengo que marcar tarjeta. Ni aun en los trabajos seculares, mis hermanos, tenemos ese mal hábito de llegar tarde. Aún en los trabajos seculares, ¿no? Porque te descuentan, y como te descuentan y afecta a tu bolsillo, pues hay que llegar temprano. Pero como la congregación no te descuenta nada, pues está bien llegar, porque Dios es misericordioso. Sí es misericordioso, pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser transformados a la imagen de Dios. Es tiempo de que la palabra nos empiece a transformar. Es tiempo de que nosotros dejemos de actuar conforme a nuestra naturaleza de carne y empecemos a actuar conforme a lo que Dios demanda de nosotros, porque Él no nos ha abandonado, no te ha abandonado a ti, no me ha abandonado a mí, nos ha visto con gracia, con amor, con misericordia, nos ha amado primero. Ojalá, no se trata de una obligación, te decía, esto no es una palabra de condena, no pretendo decirte qué hacer, te dice lo que la Biblia, te digo, lo que la Biblia dice que debes hacer, que debemos hacer, porque no me excluyo. Aquí yo voy por delante en la lista de los acusados. Leo esta palabra y digo, tengo tanto que cambiar, Señor, necesito tu ayuda porque en mí no puedo. Isaías capítulo 49, versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Esto le habló a su pueblo en aquel momento. Israel, en este tiempo tuyo, Dios no nos ha abandonado. Es su promesa. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin.
Y cada día que lo voy conociendo, aún en medio de las dificultades o de las necesidades, veo que Él siempre está ahí, aunque a veces no lo entiendo, aunque a veces yo quisiera que actuara ya, Él actúa en el tiempo perfecto y oportuno. Y Él es bueno. No nos deja, no nos desampara, no nos abandona. Él es bueno, Él es fiel y verdadero. ¿Cómo no honrar al Padre Celestial? A nuestro Padre Celestial, y empezar a dejarnos de ser transformados por Él, a dejarnos ser cambiados por el poder de su palabra como hijos de Dios. Es tiempo, mis hermanos, que dejemos de poner la mirada en nuestros bienes y posesiones, en nuestro orgullo, en estos pozos que no retienen el agua. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, no van a contar la cantidad de bienes que tú tengas. No van a contar la cantidad de tal vez éxitos o logros profesionales que tú tengas. Lo único que va a ser importante es cuánto tú decides obedecer y servir a Dios. No hay nada de lo que tú y yo podamos hacer que agrade a Dios, que no sea otra cosa que la obediencia. ¿Y a qué voy a obedecer? Nuevamente, a su palabra. Necesitamos de Dios. Te animo a que de ahora en adelante juntos sigamos buscando de Dios y haya un cambio en nosotros. No puedes llegar temprano los domingos a la iglesia. Empieza a orar, pídele a Dios fortaleza. Empieza a escudriñar en su palabra. ¿Cómo debes tratar a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo debes ser como padre? No hay otra forma. Acerquémonos a Dios confiadamente. Y te aseguro que el Señor no te va a dejar solo. Y vas a empezar a reflejar ese cambio. Vas a empezar a reflejar a Cristo en tu hogar, como papá, como esposo, como esposa, como hijo de Dios, aún en la propia iglesia. Padre bendito, yo te doy gracias por lo que en este tiempo me has permitido compartir. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para que en ellos deposites de tu espíritu, de tu gracia, y en ellos haya una transformación genuina a través de tu Santo Espíritu. Ellos entiendan, Señor, que es tiempo de cambiar, de dejarse ser cambiados por tu amor, por tu gracia, por tu palabra, por tu poder. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos delante de ti. Necesitamos ser diferentes, ser transformados. No hay otra forma si no es en ti, Padre. Gracias por todo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.